Lo que van a escuchar sucedió hace 18 años. Aquella noche regresábamos al pueblo después de visitar a mi tío. Mi papá y yo bajamos del transporte público alrededor de las 11 de la noche. El lugar estaba en completo silencio, con escasas luces provenientes de algunas casas cercanas. En aquellos años se escuchaba un fuerte rumor, pues decían que desde hacía tiempo un nahual rondaba las calles durante la noche. Íbamos platicando sobre ese tema, cuando de manera sorpresiva, un cerdo se cruzó en nuestro camino con la intención de atacarnos. Recuerdo que dos señores caminaban con nosotros, y al ver al cerdo intentaron atraparlo, pero no lo lograron. Tras escuchar el alboroto, algunos hombres salieron de sus casas para ver qué sucedía, y se acercaron para ayudar. Finalmente lograron detenerlo, y lo amarraron en un poste de luz. Dijeron que darían parte a las autoridades municipales para averiguar de quién era el cerdo, pero los señores que habían estado bebiendo insistieron en que se trataba de un nahual y que el mejor castigo que podía recibir era ser castrado. Tras un rato de discusión llegaron a un acuerdo: castrar al cerdo asumiendo la responsabilidad por lo que pudiera pasar si aparecía el dueño. Lo que más me llamó la atención fue su extraña apariencia, pues tenía un cuerpo largo y de gran tamaño, el rostro delgado y orejas pequeñas, completamente negro y carente de pelo y cola. Procedieron a castrarlo y lo dejaron amarrado al poste con las patas atadas. Al día siguiente corrió el rumor de que un señor que vivía cerca de esa zona estaba muy grave y se esperaba lo peor. Del cerdo solo se encontró un charco de sangre junto al poste, lo que nos hizo pensar que alguien lo había soltado. El hombre falleció antes del mediodía, y aunque no sabemos con certeza qué ocurrió, un familiar del difunto mencionó que había muerto debido a que le cortaron su parte íntima. Actualmente este relato se sigue contando en Ocosingo, Chiapas. Mi mamá siempre ha sido una mujer fuerte y poco impresionable, pero hubo un evento que la dejó marcada para siempre. Ocurrió cuando mi hermano mayor apenas había nacido. Mi papá había salido esa noche, y ella se quedó sola en casa cuidando al bebé. Estaba agotada por la larga jornada, y sin darse cuenta el sueño la venció. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando algo la despertó. Se trataba de una sensación incómoda, como si alguien la estuviera observando. Entre dormida y despierta, sus ojos se abrieron con dificultad, y entonces lo vio. Un perro negro y de gran tamaño había entrado al cuarto donde dormía, inspeccionando con ojos brillantes y penetrantes. Mi mamá se quedó paralizada, incapaz de mover un solo dedo. Lo más extraño de todo es que ni los vecinos ni nosotros teníamos mascotas. El perro, sin emitir sonido alguno, retrocedió lentamente hasta salir del cuarto. Entonces mi mamá comenzó a recuperar el control de su cuerpo, pero el terror seguía presente. Se levantó de golpe para revisar la casa, y para su sorpresa todas las puertas estaban cerradas. Así que la pregunta de cómo había entrado aquel perro la atormentó durante el resto de la noche. A la mañana siguiente, al repasar lo sucedido, mi mamá sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No solo era el hecho de haber visto al perro negro, sino que la noche anterior había sentido una presencia oscura, una energía que la había dejado exhausta y casi paralizada. En esos días comenzó a ocurrir algo más en casa, pues cada noche se escuchaban rasguños en el techo. Al principio pensó que se trataba de ramas movidas por el viento o de algún animal buscando refugio, pero los rasguños eran persistentes y desesperados, como si algo quisiera entrar. Las noches se volvieron interminables, pues el sonido de las uñas rascando la madera del techo la mantenía despierta y vigilante. A veces se levantaba y caminaba por la casa, asegurándose de que las puertas estuvieran bien cerradas, pero los rasguños no cesaban.
Durante una de esas noches mi madre recordó una historia que le había contado su abuela. Cuando un nahual encuentra el rastro de un niño, no descansará hasta llevárselo. La idea la aterraba, pero no podía descartarla. Decidió hacer algo al respecto, y junto con mi papá llevaron a mi hermano mayor a bautizar cuanto antes. Desde entonces los rasguños en el techo cesaron, como si aquello que rondaba la casa hubiera perdido el interés. Mi mamá nunca volvió a ver al perro negro, pero la experiencia quedó grabada en su mente, como un recordatorio de que en este mundo hay cosas que no podemos explicar, pero que sin duda habitan en la oscuridad de la noche. Hace poco escuché una historia sobre nahuales que me dejó pensando. No es una historia mía, pero quiero compartirla tal como me la contaron. Resulta que un hombre, al regresar de trabajar durante una noche silenciosa, se encontró con un perro enorme de color negro. El animal era demasiado hermoso, con un pelaje brillante y una actitud dócil. Lo acompañó todo el camino hasta su casa, y aunque el hombre intentó hacerlo marcharse, el perro no se alejó, incluso permaneció afuera de su hogar. Sintiendo compasión por el animal, decidió dejarlo entrar y adoptarlo. El perro no causaba problemas y se comportaba bien, así que el hombre no le vio problema y siguió con su rutina. Cada día salía a trabajar dejando al perro solo en casa. Todo parecía normal, hasta que un día un amigo fue a visitarlo. Este amigo, que tenía conocimientos sobre brujería, se inquietó demasiado al ver al perro. Aunque no dijo nada en ese momento, al despedirse le preguntó al hombre dónde lo había conseguido. Él explicó que lo había encontrado en la calle y que decidió adoptarlo porque era dócil y amistoso. Entonces su amigo lo alertó, diciéndole que ese perro no era un animal común. Le dijo que se trataba de un nahual, un ser que había tomado la forma de un perro para acercarse a él. Le advirtió que había cometido un gran error al permitirle entrar en su casa, ya que el nahual solo estaba esperando el momento adecuado para hacerle daño. Le preguntó qué podía hacer, y la respuesta fue perturbadora, pues le dijo que la única salida era terminar con su vida. Pasaron unos días, y aunque dudaba de aquellas palabras, decidió seguir el consejo. Ambos llevaron al perro a un terreno baldío, lo amarraron bajo un árbol y se prepararon para dispararle con una escopeta. Sin embargo, cuando el hombre jaló el gatillo, el disparo no le hizo ningún daño al animal. Confundidos y asustados decidieron salir corriendo, pues aquello que vieron les causó un miedo indescriptible. Mientras se alejaban, escucharon algo que les congeló la sangre, pues el perro les dijo con una voz clara y burlona: ¿Por qué me abandonas, mi querido amigo? Regresa por mí, que soy tu mascota. Aterrados, no voltearon atrás y corrieron hasta sentirse a salvo. Al día siguiente regresaron al mismo lugar, pero el perro ya no estaba. Solo encontraron la cadena con la que lo habían amarrado, misma que estaba completamente destrozada. El pueblo donde vivo se llama San Francisco Tlalcilalcalpan. Alejado del centro hay un lugar conocido como El Monte, una zona llena de árboles y completamente apartada de cualquier señal de civilización, donde reinan la oscuridad y el silencio. Hace aproximadamente 2 años, por estas mismas fechas, se estaba empacando avena en el monte. Mi hermano y otro muchacho trabajaban hasta tarde, y al terminar regresaban al pueblo alrededor de las 8 de la noche. Como en ese lugar no hay casas ni luz, el ambiente es completamente desolador. Venían en un tractor atravesando aquel paraje sombrío, cuando se dieron cuenta de que habían tomado el camino equivocado, el que llevaba directo a la presa. Decidieron regresar, pero al girar el tractor para dar la vuelta, las luces se dirigieron hacia los árboles, y entonces vieron algo impresionante. Entre las sombras apareció una figura que describieron como un tipo de chango,
pero con un aspecto extraño y aterrador. Su cuerpo parecía distorsionado, como si no fuera de este mundo. En cuanto la luz lo alcanzó, la criatura se movió con una velocidad inhumana, desapareciendo entre los árboles, como si el brillo de las luces la hubiese molestado. Es importante mencionar que en esa zona no hay fauna que se asemeje a lo que ellos vieron. Presos del miedo, comenzaron a rezar mientras aceleraban para regresar al pueblo. Llegaron sanos y salvos, pero profundamente asustados. Al contar lo sucedido, las personas mayores del pueblo les dijeron que probablemente habían tenido un encuentro con un nahual y que aquella criatura intentaba desviarlos hacia la presa. En el año 2006, cuando estudiaba en un CONALEP aquí en la Ciudad de México, una de mis compañeras faltó a clases durante unos 5 días. Ella era muy dedicada y excelente en los estudios. Venía de una familia humilde y vivía a las orillas de la ciudad, en un pueblo llamado Topilejo. Cuando regresó a la escuela se le notaba muy triste y abatida. Más tarde me enteré por medio de sus amigas que su padre había fallecido. Días después, cuando la vi un poco más tranquila, pude hablar abiertamente con ella. Le dije que ya sabía lo de su padre, que lo lamentaba profundamente y que contaba con mi apoyo para lo que necesitara. Lupita me dio las gracias y con voz temblorosa me contó lo que había sucedido. Comentó que en su casa estaban construyendo la segunda planta y su papá, que era albañil, estaba revisando los toques finales en una de las recámaras. Al fondo del pasillo que unía las habitaciones, había una puerta que daba directamente a la zona de lavado. Aquel día, mientras su papá estaba en la habitación, escuchó el sonido de la puerta del pasillo abriéndose. Al revisar de qué se trataba, se encontró con un perro negro muy grande. El animal gruñía de forma intimidante y sus ojos brillaban con un resplandor que parecía fuego. El perro se le acercó lentamente y el señor, completamente aterrorizado, corrió de regreso a la recámara, convencido de que lo atacaría. Al asomarse, vio al perro detenido en la entrada, mirándolo fijamente. De repente el animal se dio la vuelta y se marchó, y entonces el papá de Lupita, totalmente asustado, se desmayó en el acto. Minutos después llegó su esposa y lo encontró tirado en el suelo, ardiendo en fiebre y balbuceando palabras sin sentido. Lo llevó al hospital y cuando recuperó la conciencia le contó todo lo sucedido. Su esposa le dijo que lo que había visto era un nahual. Al día siguiente el hombre sufrió un paro cardíaco. La familia de Lupita está convencida de que su papá murió de miedo. Lo que ocurrió esa noche quedó grabado en la memoria de todos, y aunque algunos lo consideran una leyenda, otros creen firmemente que fue el espanto lo que terminó con su vida. Hace varios años vivía en una pequeña comunidad con pocos vecinos. En una ocasión una vecina le contó a mi madre que la noche anterior, ella y su esposo habían visto algo extraño afuera de su casa. No tenían luz en el patio, pero aseguraban haber visto una figura. No sabían si se trataba de una persona o de algún animal, pero medía más de 2 metros de altura y parecía como si estuviera buscando agua entre los tanques, pero cuando contaron dicho evento nadie les creyó. Pasaron unos 4 días y otro vecino le comentó a mi padre que durante esas noches los perros no dejaban de ladrar. Como vivíamos entre el monte no le dimos mucha importancia, pues era común tener encuentros con la fauna silvestre. Sin embargo, aquel vecino también aseguró haber visto algo. Afirmaba que se trataba de una criatura muy grande y que parecía estar buscando agua. Los días siguieron avanzando, hasta que otra vecina salió de su casa un fin de semana y al regresar encontró todos sus tanques de agua volcados. Yo misma vi lo que había pasado con mis propios ojos, pues los tanques estaban manchados de lodo y de sangre. Lo único que recuerdo con claridad de aquellos días
es que una tarde me mandaron sola a cerrar el portón de la casa, y desde ahí se podía ver la carretera. De repente a lo lejos vi algo moverse de un lado a otro. Parecía un animal muy similar a una vaca, pero mucho más grande. Lo más extraño fue que cruzó la carretera de un solo salto, algo que no parecía posible, porque la carretera era demasiado ancha para hacerlo de esa forma. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo, y sinceramente me dio mucho miedo. Más tarde le conté esto a mi abuelita, y me dijo que probablemente la criatura que habíamos estado viendo se trataba de un nahual que estaba malherido y buscaba limpiar sus heridas con un poco de agua limpia.